Bienvenidos al episodio número 7 de esta lista de reproducción y mentoría entrega de precio. En esta presentación vamos a hablar acerca de un nuevo concepto, Buy-Side Imbalance, Sell-Side Inefficiency. Seguramente los que son de nivel avanzado ya deben haber escuchado este concepto y si eres nuevo, probablemente nunca lo hayas escuchado. Este concepto va a especificar un tipo de movimiento, un tipo de vacío de liquidez, tal y como lo conocemos hasta esta presentación. Sin embargo, para que puedas comprender el concepto, lo primero que vamos a hacer es descomponer este término compuesto, ¿de acuerdo? La primera palabra que hay que descomponer es la buy side, ¿ok? Compréndase que el término de buy side va a hacer referencia a un movimiento alcista. Vamos a tratar de relacionarlo con un movimiento alcista, ¿de acuerdo? No solamente con un lugar por encima de un máximo semanal diario, tal y como se los enseñé en la lista de reproducción desde cero. Por lo tanto, si lo relacionamos con un movimiento alcista, podemos decir que este movimiento comprende buy-side delivery. ¿Qué significa delivery en español? Entrega. ¿De acuerdo? Un movimiento alcista se puede traducir en buy-side delivery. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tienen que entender. Después de esto, lo que hay que definir es el concepto de imbalance. Mucha gente utiliza este concepto y ni siquiera sabe lo que significa. Imbalance es un término en inglés que en español significa desequilibrio. Muchos suelen decir imbalance en el Spanglish, ¿sí? Pero, hablemos con propiedad, este término en español significa desequilibrio y un desequilibrio es básicamente lo que hasta el momento entendemos como un vacío de liquidez, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces, si recordamos un poquito cómo está compuesto un desequilibrio, piensen ustedes en que un movimiento alcista, en este caso tenemos entrega de precios de venta o, según como ya lo entendemos por la lámina anterior, buy-side delivery. Piensen que este movimiento alcista tiene un desequilibrio en su interior. Sin embargo, cuando luego se nos entrega un movimiento bajista, esto quiere decir que hasta determinado punto tenemos equilibrio, porque estos precios de venta se equilibran con estos precios de compra. Y digamos que allí se forma este mínimo. Si es que allí se forma este mínimo, todo lo que haya por debajo de ese mínimo aún sigue ¿en qué? Correcto. Aún sigue en desequilibrio. Y entiéndase que el desequilibrio va a ser aquel rango de precios con un solo tipo de volumen transaccional. En este caso, velas alcistas, volumen alcista. ¿Ok? Bien, entonces hasta este momento tenemos dos términos definidos. Hablemos ahora de sell side. De la misma manera en como hemos definido buy side, vamos a relacionar el término de sell side con un movimiento bajista, no solamente con qué hay por debajo de un mínimo, ¿ok? Sino un movimiento bajista. Por lo tanto, cuando tengamos movimientos bajistas, vamos a decir con propiedad sell side delivery. En español, delivery, entrega. Sell side delivery, ¿ok? Un movimiento bajista. Entrega bajista. Es sencillo, no tiene mucha ciencia. Por lo tanto, ahora pasamos al concepto de inefficiency, que en español significa ineficiencia. Ahora, quiero que entiendan cómo actúa este concepto dentro de la acción de precio, dentro de sus gráficos. Piensen en un movimiento alcista. ¿De acuerdo? Recuerden, acabo de detallar qué es lo que existe debajo de este mínimo. ¿Ok? ¿Por qué podemos decir que en ese rango, es decir, desde ese mínimo hacia abajo y probablemente hasta el origen del vacío de liquidez alcista que tenemos allí, existe ineficiencia? La ineficiencia se traduce como la ausencia e incapacidad del precio por entregar un movimiento que cubra un desequilibrio. Cuando esto existe, cuando se generan estas condiciones, se genera la ineficiencia. ¿De acuerdo? En simple, la ausencia de un movimiento que cubra un desequilibrio. La incapacidad del precio por generar un movimiento que cubra un desequilibrio. Es sencillo. ¿De acuerdo? Con esto en mente, vamos a pasar a hablar acerca de el ejemplo como tal. Cuando hablamos de buy side imbalance, sell side inefficiency, siempre vamos a pensar primero en un movimiento alcista. ¿Ok? Buy side, relacionemos el primer concepto. Esto quiere decir que tenemos un desequilibrio alcista, ¿ok? Imbalance, buy side imbalance, desequilibrio alcista, y sell side inefficiency que hace referencia básicamente a el movimiento que hace falta para que este rango esté en equilibrio. Es sencillo. Ahora, pongámoslo de manera neutra. Vamos a considerar la narrativa de los cuerpos de vela a efectos de interpretar si un rango se ha equilibrado o no, o si se ha superado como tal.
Para ejemplificar esto, imagínense, tenemos un movimiento alcista que en su interior tiene un desequilibrio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto una ineficiencia de un movimiento bajista. Cuando tenemos una contracción, en este punto lo que nosotros hacemos es establecer los límites, tanto el origen como el fin de lo que conocemos como vacío de liquidez. Sin embargo, a partir de este momento vamos a denominarlo buy-side imbalance, sell-side inefficiency. También se le puede decir BC, ¿de acuerdo? Sin embargo, en ocasiones tenemos este tipo de movimiento, ¿verdad? Es decir, el precio ingresa al rango del buy-side imbalance, sell-side inefficiency, y sale de él. En el futuro, muy cercano, en un futuro muy cercano, podemos contemplar que el precio vuelva a ingresar a este rango en desequilibrio. Para esto nosotros tenemos ciertos niveles que ya les he enseñado en lecciones anteriores, como el consequent encroachment o también el último precio cotizado, que en este momento no lo vamos a considerar porque quiero que se enfoquen en una cosa. ¿Por qué vamos a considerar la narrativa de los cuerpos de las velas? Recuerden que los cuerpos de las velas nos van a decir a nosotros si un rango en desequilibrio se va a empezar a equilibrar. En este punto, cuando el precio está dentro de ese rango en desequilibrio, es decir, de ese buy-side imbalance, ¿de acuerdo? Tenemos que ponernos a pensar si es que el precio va a subir o va a bajar. ¿De qué va a depender esto? Bueno, en este punto hay que hablar acerca de la dirección. Pero este no va a ser el único caso que se nos va a presentar. No necesariamente vamos a tener un máximo más alto que el anterior, sino también podemos tener un máximo más bajo que el anterior y que el precio en esencia empiece a cotizar dentro de este buy-side imbalance. ¿Ok? Sell-side inefficiency. Buy-side imbalance, sell-side inefficiency. Ya no vamos a utilizar el típico término de vacío de liquidez alcista. No, vamos a hablar con propiedad. ¿De acuerdo? Como les decía, ¿de qué depende de que nosotros saquemos conclusiones de si va a continuar en dirección alcista o en dirección bajista? Bueno, de la dirección en general. Cuando hablamos en términos de dirección alcista, vamos a tener 4 casos, ¿de acuerdo? ¿Por qué 4 casos? Porque en este caso les voy a presentar 2 en los que el precio se encuentra por dentro del rango. En un primer caso, lo que vamos a tener es que en esencia el precio comienza a cotizar dentro del rango buy-side imbalance, sell-side inefficiency. ¿De acuerdo? Recuerden que una vez que ustedes dividen el rango en desequilibrio, tienen premium y discount. Lo óptimo sería que se genere un movimiento dentro del área de discount de ese desequilibrio. Ángel, ¿tiene el precio que llegar hasta el origen para que se origine el siguiente movimiento alcista en una dirección general alcista? No necesariamente, ya saben que tenemos un concepto adicional que nos permite entender si se va a llenar o no hasta el origen. Pero en esencia sí podrían ver en términos óptimos o deberían esperar que el precio cotice en el área de descuento de un desequilibrio. El desequilibrio es un rango, piensen en eso, y los movimientos se van a generar dependiendo de en dónde se encuentre. Por esa razón es que estando dentro del desequilibrio, podemos ver un movimiento bajista. Ese movimiento bajista se entiende que se genera desde el área premium del desequilibrio y luego este movimiento alcista desde el área de discount del desequilibrio. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a ver es que posiblemente el precio alcance el consequent encroachment o el último precio cotizado, no necesariamente el 50%, y salga del desequilibrio. En este punto tengo que advertirte que el 50% de un desequilibrio no es por defecto un punto de entrada. Tú no sabes si ese 50% se va a respetar y el precio va a empezar a subir. Si tú colocas una entrada o una operación en ese punto, te arriesgas a que el precio recorra el área de discount del desequilibrio, llegando al origen o al último precio cotizado y te saque. Entonces, sé paciente y recuerda, los límites, los extremos del desequilibrio van a servir como soporte o como resistencia según la narrativa de los cuerpos de las velas. Es decir, si los cuerpos están por afuera del desequilibrio, ese mismo límite sirve como un soporte para que el precio continúe subiendo. En este caso. Sin embargo, no son los únicos. Ya les he mencionado que vamos a tener ocasiones en las que el precio neutraliza el máximo anterior, en donde previamente tenemos el desequilibrio y luego ingresa nuevamente al rango. En estos casos, lo que en efecto podemos llegar a tener es que una vez con los cuerpos adentro del desequilibrio, el límite superior fin de ese buy-side imbalance, sell-side inefficiency, puede servir como resistencia para que se genere un movimiento bajista que alcance el origen y nuevamente el precio continúe en su dirección previa, que era alcista, porque estamos en dirección alcista. O como hemos visto en el caso anterior, no importa si este máximo es más alto que el anterior, podemos ver cuerpos por dentro que llegue aproximadamente al consequent encroachment, que es el 50% o el último precio cotizado. Recuerda que no te estoy sugiriendo que este 50% sea tu punto de entrada, sino que esperes a que el precio salga del rango y el límite de ese desequilibrio puede servirte como un soporte para que empieces a formular el setup. De la misma manera, para la dirección bajista,
Van a haber ciertas interpretaciones y por eso tengan en cuenta lo que en este momento les voy a decir. Cuando tenemos dirección bajista y un desequilibrio alcista o dígase buy side imbalance, sell side inefficiency, deberíamos esperar que el precio ingrese con cuerpos de vela, lo cual nos indicaría de que ese desequilibrio se va a empezar a equilibrar. Entonces el límite, que en este caso sería el fin, va a servir como una especie de resistencia. Yo no recomiendo que en este punto te coloques en una operación como tal. Se podría plantear, dependiendo del contexto, pero no inicialmente o no en la medida en la que por primera instancia o en primera instancia o por primera vez el precio alcance el nivel. No. De hecho, por un periodo de tiempo significativo, podría llegar a tener una consolidación dentro del área premium del desequilibrio, siempre y cuando se respete el fin o el límite superior de ese desequilibrio. Vamos a llamarlo de esa forma también. Ahora, tengan en cuenta que cuando se genera esta cantidad de acción de precio, tú podrías llegar a tener mechas que rompan el máximo anterior, pero los cuerpos se mantienen dentro del rango de desequilibrio. ¿Eso quiere decir que va a salir de él? No. La consigna principal es que mientras los cuerpos se mantengan dentro del desequilibrio, el desequilibrio sigue siendo un potencial rango que ha de ser cubierto y cotizado en el corto plazo. Piénsenlo de esa manera. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la que podríamos ver un movimiento bajista desde premium a discount. Sin embargo, como la dirección es bajista, podríamos considerar el consequent encroachment como un nivel de referencia de resistencia. Sí, de referencia de resistencia, aunque suena un poco particular lo que acabo de decir, pero es muy cierto. Repito nuevamente, en este movimiento alcista podría llegar a tener incluso una mecha que alcance nuevamente el límite superior de ese desequilibrio o buy side imbalance, sell side inefficiency. Pero mientras veas los cuerpos en el 50% por debajo del consequent encroachment, que es lo mismo, existen altas probabilidades de que el precio continúe en su dirección bajista. De la misma manera aquí, en el siguiente caso, vamos a tener el mínimo más bajo que el anterior. Olvídense de las mechas. Este gráfico neutro representa los cuerpos. Piensen en que ustedes tienen mecha por encima, sí, puede ser, o no necesariamente, pero el cuerpo está por dentro del rango. Entonces el precio cotiza y termina por romper, que no es lo mismo aquí, sino que aquí se rompe el origen del desequilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que el precio supera con cuerpos de vela el origen del desequilibrio, ese mismo rango en desequilibrio se entiende que ya está equilibrado. Al estar en equilibrio, se convierte en una resistencia, un rango de resistencia. Por esa razón, cuando el precio ingresa a él, pueden tener como referencia el consequent encroachment, nuevamente el límite superior de ese rango en desequilibrio, como referencia, ¿de acuerdo? Antes de que se genere un movimiento bajista. Esto tiene que estar en confluencia con su horario operativo, por ejemplo, ¿no? Si el setup se presenta bajo las condiciones en las que lo estoy presentando, ¿no? Podrían aprovecharlo. Y repito, no es lo mismo. Acá tenemos al precio superando con cuerpos de vela el rango, su origen, ¿sí? Aquí no. Aquí el origen podría servir de soporte. Y en este caso, ¿en qué casos utilizo entonces el rango en desequilibrio como resistencia? Siempre que tú veas que el precio ha salido de él con cuerpos de vela. Allí hay muchas más probabilidades de que el rango funcione o actúe como resistencia. Si hablamos de un ejemplo diferente, en el que en este caso haya un máximo más alto que el anterior, evidentemente este máximo se ha de formar con cuerpos de vela, ¿ok? Tendrías que esperar que nuevamente el precio ingrese al rango en desequilibrio. Esto te refleja la intención del precio por cubrir el desequilibrio anterior. Buy side imbalance, sell side inefficiency. Cuando hablamos de sell side, hablamos de un movimiento bajista. Y cuando hablamos de inefficiency, recuerden, es la ausencia del movimiento bajista. Sin embargo, cuando se genera el movimiento bajista, ya no hay ineficiencia, hay eficiencia. Entonces, repito, nuevamente hablando de este ejemplo, una vez que tienes al precio dentro del rango en desequilibrio con cuerpos de vela, nuevamente los límites pueden actuar como resistencia, llegar al origen, el consequent encroachment de referencia y la caída. De la misma manera aquí, sin embargo, con un input adicional en el que sí tenemos neutralización de máximo anterior, pero el precio supera el rango en desequilibrio ahora que ya está equilibrado se torna en una resistencia que puede potencialmente ayudarte a armar setups en venta o en corto. Sin embargo, muchos se van a preguntar cómo obtengo la dirección, ¿verdad? Porque en este punto, si es que llegas por primera vez a este video o quizá no has visto los videos anteriores, vas a preguntarte, Ángel, ¿cómo consigo la dirección? Siempre fallo en ese aspecto.
Bueno, recuerda que aquí en este canal tienes la mentoría de estructura. En esta lista de reproducción te ayuda a especializarte en los insights para que obtengas la dirección y comprendas los movimientos a partir del market shift. Para mí el market shift es un concepto muy importante que no debería ser explicado por muchos mentores y canales de YouTube en un solo video. O simplemente, este es un patrón y se tiene que operar así y tiene que ser así. No. Por esa razón, en esa mentoría tienes 10 episodios fundamentales para que comprendas cómo interpretar la dirección a partir de ese concepto. Hablemos ahora de algunos ejemplos que te van a permitir entender cómo funciona este rango en desequilibrio al que ahora vamos a denominar Buy-Side Imbalance, Sell-Side Inefficiency. Recuerda, está relacionado con un movimiento alcista, que comprende en su interior netamente un vacío de liquidez en forma de un movimiento alcista. Fíjense en esto, yo trazo este máximo con una línea punteada de color rojo para que tengas referencia del fractal que se está formando, ¿de acuerdo? No necesito dividir en cuadrantes este movimiento bajista para que entiendas que el desequilibrio se ha formado en premium, ¿verdad? En premium de ese rango. Y evidentemente este mínimo lo considero como sell side liquidity porque allí voy, o ese sería el objetivo. Fíjense cómo aquí no tenemos un máximo más alto, tal y como lo presenté en uno de los ejemplos anteriores en las láminas. Y luego de que el precio ingresa, aquí tenemos esta vela alcista que se genera justo a las 3 de la mañana, que es un horario dentro de la sesión de Londres, ya lo he explicado y seguramente ya lo conoces o ya lo sabes. E inmediatamente el precio comienza a caer. Para cuando ya ingresamos a la sesión de New York, las mechas te indican que sí ha llegado al origen. ¿Pero esto quiere decir que yo debería comprar? Enfócate en el movimiento bajista macro desde lejos. Cuando digo macro me refiero a la información lejana, como que hicieras un zoom de alejamiento, ¿no? Y vieras en qué contexto te encuentras. Cuando llegamos aquí, muchos se van a preguntar, bueno, ¿debo o debería de comprar? No necesariamente. En tu sesión de New York, y de hecho si tú vas a este ejemplo en este día en específico, te vas a dar cuenta que acá tenemos una vela alcista que supera con una mecha el consequent encroachment de ese rango en desequilibrio o BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, e inmediatamente el precio comienza a caer y a cubrir el desequilibrio con cuerpos de vela. Me llegaron muchas consultas a raíz del episodio del llenado del vacío de liquidez cuando yo les decía, consideren una mecha. Y me preguntaban, ¿el vacío puede llenarse con mechas o con cuerpos? Cuando el precio cotiza todo un rango de vacío de liquidez y llega, por ejemplo, a sus límites con una mecha, se puede decir que en esencia ha llegado a equilibrar todo ese vacío, por decirlo así, para que ustedes me entiendan en facilito. Sin embargo, cuando tienes una dirección clara o un fractal, en este caso bastante claro que es bajista, esto, la formación de cuerpos hasta el origen, es muy probable. ¿Qué sucede después? Si ustedes se dan cuenta, el precio sale del desequilibrio y como yo lo mencioné, se torna en una resistencia. El consequent encroachment puede ser un nivel de referencia para que tengas en cuenta los cuerpos y el límite superior también va a servirte de referencia. Mientras el precio no cotice por encima con cuerpos de vela, ese rango en desequilibrio, que ahora estaría en equilibrio, se convierte en una resistencia que te va a dar el indicio y te va a permitir entender por qué este movimiento bajista que alcance el mínimo anterior. Y entonces con ese movimiento bajista que equilibra nuestro rango que ahora conocemos como Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, se comprende como Sell Side Delivery. ¿De acuerdo? Pasemos a un siguiente ejemplo. El ejemplo anterior fue en libra dólar, en este caso me encuentro en euro dólar y básicamente tenemos la misma consigna, sino que ahora tenemos un máximo más alto que el anterior. Esto es para que lo estudien, ¿de acuerdo? Leer la acción de precio a partir de los rangos en desequilibrio te va a dar un input adicional, una forma adicional de comprender el porqué de los movimientos, por qué el precio llega a tales rangos. Hay muchos conceptos que seguramente hemos de aprender o vamos a aprender de hecho, pero esto es lo principal que deberías conocer. ¿De acuerdo? Y ya sabes que el delimitado de un vacío no es tan difícil, o mejor dicho, de un desequilibrio, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Tenemos el consequent encroachment, el precio alcanza el consequent encroachment, crea un máximo más alto que el anterior, pero en la medida en la que ya tenemos cuerpos de vela por dentro del rango, podemos asumir que se va a cubrir en el corto plazo o el vacío se ha de llenar en el corto plazo. Eso es lo que nadie te dice. Siempre te dicen un vacío de liquidez. Voy a decirlo de esa forma, un vacío de liquidez se va a llenar, pero no sabemos cuándo. Bueno, ya te expliqué. Necesitas ver cuerpos de vela dentro del vacío de liquidez para que asumas que se ha de llenar en el corto plazo.
Y si en este caso tenemos buy-side imbalance, sell-side inefficiency y una tendencia bajista o una dirección bajista, existe alta probabilidad de que se cubra por completo. Fíjate que en la medida en la que el precio sale del rango, cuando regresa, en este caso a las 9 de la mañana, se genera un movimiento bajista que alcanza este mínimo. Nuevamente, te reitero, los límites del desequilibrio o del rango en desequilibrio te van a servir como soporte o resistencia para que a partir de allí formules tus setups en compra o en venta. Pero necesitas esperar la pauta o la narrativa de los cuerpos de las velas. Es muy importante. Pasemos ahora al Dow Jones, que es un índice, y vamos a hablar de una tendencia alcista. Nuevamente, buy-side imbalance, sell-side inefficiency. En efecto, en el muy corto plazo se genera ese movimiento bajista en forma de sell-side delivery. Ok, lo acabo de explicar al inicio de este video, ¿de acuerdo? Una vez que se llega al origen, fíjense la reacción que tenemos aquí, cuerpos por fuera, y tal y como se los enseñé en las asignaturas del llenado del vacío de liquidez, cuando un rango ya está en equilibrio, el 50% o el consequent encroachment va a ser referencial. En efecto, tenemos aquí un movimiento que se genera en la vela de 1 hora de las 9 de la mañana. Y cuando tenemos el precio ya por fuera nuevamente, el límite superior o el fin de este buy-side imbalance, sell-side inefficiency, sirve de soporte para que el precio continúe alcista. Dense cuenta, no es difícil. Vean la lista de reproducción y mentoría, entrega de precio, para que comprendan cómo funcionan los desequilibrios. Finalmente, en el Nasdaq, otro ejemplo. Trazo el desequilibrio, en este caso en forma de buy-side imbalance, sell-side inefficiency. Desde aquí, porque esta es la vela que interrumpe el movimiento alcista, esta es una vela alcista también, revisen bien sus gráficos, en este mismo proveedor. Fin del vacío de liquidez o fin límite superior del buy-side imbalance o BC, ¿ok? Consequent encroachment. Enfóquense, máximo más alto, el precio ingresa con cuerpos de vela, sale nuevamente. Esta cantidad de price action o esta calidad, este tipo de price action o acción de precio, yo recomendaría que no te arriesgues mucho a operarlo. Sin embargo, si lo vemos desde lejos y lo interpretamos, este máximo no es más alto que el anterior. Tenemos aspectos esenciales de la estructura, los cuales detallo en la lista y mentoría de estructura. Cuando nuevamente el precio ingresa, consequent encroachment de referencia que sirve como soporte, enfóquense en los cuerpos. Siempre la narrativa reposa en los cuerpos. Movimiento alcista, nuevamente el límite actuando de resistencia. Cierre de sesión diaria, ¡pum! Un gap. Esto es un gap, vamos a aprender de esto más adelante. Es una ventana de precios que no se cotiza en esencia. También es un tipo de vacío de liquidez, pero vamos a hablar de eso más adelante, no ahora. El movimiento bajista alcanza en esencia el origen del buy-side imbalance, sell-side inefficiency. Tenemos un retorno hacia el consequent encroachment y una vez que el precio sale de allí, regresa al límite, que es su referencia, y el movimiento bajista se empieza a generar 2 horas antes de la apertura de la sesión de índices, en este caso en la vela de las 9, las 9:30 sería la apertura como tal de la sesión, y el movimiento bajista alcanza nuevamente este mínimo, y así. Entonces, espero que esta información realmente llegue a sus cerebros, a sus mentes, a su corazón, que traten de procesarla. Si es necesario que revisen el video nuevamente, háganlo. Y enfóquense en que cuando lleguen a sus gráficos y revisen la acción de precio, van a buscar este concepto, sí. Van a buscar este concepto, van a tratar de aplicar el delimitado y se van a dar cuenta cómo esos mismos niveles que ustedes marcan se utilizan en el futuro. ¿De qué depende de que yo busque una operación? Depende del horario que tú te hayas definido para tu operativa. Vamos a hablar de cómo pulir esos detalles más adelante, por supuesto, plan de trading, rangos de operativa horaria, en fin. Pero en este momento lo que quiero que hagas es que vayas a tu gráfico, busques este concepto, ya sabes que es un vacío de liquidez alcista, pero ahora lo conoces como un buy-side imbalance, sell-side inefficiency. ¿De acuerdo? Una vez que esos rangos se equilibran, funcionan como soporte o como resistencia. No te pierdas el siguiente episodio porque no solamente vamos a hablar de este tipo de desequilibrios, sino que va a tocar hablar acerca de los desequilibrios en forma de movimiento bajista. Te veo en el episodio número 8 y espero que esta información haya sido útil.